España, una nación llena de maravillas. Acompáñenos en este viaje apasionante a sus paisajes, su naturaleza, su historia, su cultura, su leyenda. En esta ocasión vamos a recorrer una pequeña zona de nuestra geografía en la que se concentra mucha belleza, entre León y la Cueva de Valporquero. Comenzamos por la que fuese capital de un reino, León, a orillas del río Bernesga. Es León una capital llena de encanto, de historia, de cultura, de belleza. Comenzamos acercándonos al edificio que más destaca en el perfil de la ciudad, la Catedral de León, única en su género. A la Catedral de León la llaman la Pulcra Leonina, por la pureza y elegancia de sus formas. Está hecha a imagen de catedrales francesas, como la Catedral de Reims, y de hecho pasa por ser el mejor ejemplo de gótico francés en España. Antes de entrar, nos detenemos un poco a contemplar estas magníficas portadas. Una de ellas, la de la izquierda, según miramos, está dedicada a San Juan Bautista. Nos habla de temas como el nacimiento y la infancia de Cristo, la visitación o el sueño de San José. También de la huida a Egipto, la matanza de los inocentes, el anuncio a los pastores, la Epifanía y otros episodios. En la portada central vemos el juicio final, presidido por Cristo rodeado de ángeles, San Juan y la Virgen. Los que visitarán el infierno y los que irán al cielo. La resurrección de los muertos, etc. La portada de la derecha, dedicada a San Francisco, nos muestra el triunfo de la Virgen, la dormición, la coronación, serafines, querubines. Estamos ante un importante conjunto escultórico gótico. Pero entremos. La Catedral de León, construida entre los siglos XIII y XIV, es imponente. La Catedral de León es una expresión sublime de la desmaterialización del gótico. Se elimina mucha piedra de los muros, la piedra se reduce para que se amplíen las vidrieras y se llene de luz el templo. Esa luz es la luz del Espíritu que aquí todo lo inunda. Son más de 1.850 metros cuadrados de vidriera original que va del siglo XIII al siglo XIX. Vienen expertos de todo el mundo a ver estas vidrieras porque son originales. Entonces mantienen los colores primigenios. ¿Y los temas de las vidrieras cuáles son? ¿Qué es lo que nos muestran? Hay un primer piso en el que se hacen referencia al mundo vegetal, son plantas de los alrededores de León. Por encima está el mundo humano, con vicios, virtudes y oficios. Por encima de ellas, en el triforio, está la nobleza, con escudos de familias y provincias que contribuyeron a la construcción. Y por encima del todo ya, la iglesia. Cientos de vidrieras realizados por maestros de primer orden, que nos hablan de diferentes mundos que conviven en el nuestro. El mundo terreno en la parte inferior y los mundos superiores, espirituales, arriba. Pero quitar tanta piedra para poner tanta vidriera hizo que la estructura tuviese más fragilidad, máxime por cierta inestabilidad de los cimientos. Y ese hecho hizo nacer una simpática leyenda.
En la Catedral de León, como en otras catedrales, existe una leyenda, que es la del topo. La catedral está construida sobre unas termas romanas, eso produjo unos problemas de cimentación. En aquella época los constructores le contaron al resto del pueblo que había un topo gigante que por la noche destruía lo que ellos hacían durante el día. Cuando solucionaban esos problemas, lo que hicieron fue irse al norte y lo que nos trajeron fue la concha de una tortuga al laúd, que como símbolo está colgada encima de la puerta de San Juan. Podría uno pasarse horas y horas admirando los miles de detalles de esta catedral, como los que hay en torno a su girola. En ella, además de hermosas capillas, podemos topar con los restos de alguien tan ilustre como el rey Ordoño II. Podemos también, en este templo, encontrarnos con otras nobles sepulturas, como la del obispo Rodrigo Álvarez. La Edad Media vibra aquí, viva, como si lo pasado fuese presente. Lo sentimos también ante esta otra maravilla, el sepulcro del obispo Martín el Zamorano. Salimos de la catedral y nos encaminamos a nuestro siguiente destino, la Colegiata de San Isidoro. No es este un monumento de tantos, es algo verdaderamente extraordinario, extraordinario. Sus orígenes son muy antiguos. Son realmente memorables las cosas que podemos ver en su exterior, como estas portadas, verdaderas obras maestras en su género que tendrían gran influencia en otras iglesias románicas del Camino de Santiago. Es también maravilloso lo que podemos ver dentro de la iglesia, cosas que nos sumergen en el románico, tipo de arte para el que este templo es un lugar de referencia. Sin duda, una de las mayores joyas de este tipo de arte en Europa. A este lugar sagrado se trajeron las reliquias de un santo muy importante, San Isidoro de Sevilla, cuyos restos reposan aquí desde el siglo XI. Pero donde vamos a caer de rodillas más aún es en lo que sigue. No hay palabras. En el Vaticano hay una capilla Sistina, pero a esta maravilla que estamos viendo aquí, también lo llaman Capilla Sistina, la Capilla Sistina del arte románico. Es imponente. Me siento una persona privilegiada pudiendo contemplar esto. Cosas como esta hacen grande, grande de verdad, un país como España. En efecto, esta es la Capilla Sixtina del románico. Se nos retratan aquí diferentes temas. El Pantocrátor, Cristo en majestad, rodeado de los evangelistas, representados de forma singular, como este San Juan, que en otros sitios se representa como un hombre junto a un águila, que lo simboliza. Y aquí, sin embargo, como un hombre águila. El Cristo del Apocalipsis, la Pasión, la Última Cena, la matanza de los inocentes o, entre otras cosas, este hermosísimo anuncio a los pastores, que es una de las cumbres absolutas de la pintura románica. Hay también representado un hermoso calendario agrícola. Doy gracias a Dios por hacer que unos hombres pintasen esto con tanta fe hace tantos siglos. Doy gracias a Dios por el milagro de que se hayan conservado también estas pinturas. Doy gracias a Dios por poder sentir aquí algo parecido a lo que debían sentir los fieles que veían esto en la Edad Media. Estamos en el Panteón Real, donde reyes, reinas y personajes destacados leoneses, como infantes, condes, nobles, quisieron reposar
eternamente. Un lugar en el que sentimos algo muy especial. Es uno de esos lugares donde la vibración de lo sagrado nos cala hasta lo más hondo de los huesos. Nos dirigimos a otro de los hitos importantes de León. Se encuentra en las orillas mismas del río Bernesga. Río que cruzan hoy en día, como ha pasado a lo largo de siglos y siglos, tantos peregrinos del Camino de Santiago. Hemos llegado a un edificio que fue muy importante para los caballeros de la Orden del Apóstol, es decir, para los caballeros de la Orden de Santiago. Lo que vemos nació con el impulso del rey Fernando el Católico, gran maestre de esta orden, que fue una institución militar con un enorme poder. Es el Hospital de San Marcos, obra importante del Renacimiento español. Hoy convertido en un magnífico parador de turismo. Además, también se encuentra aquí el Museo de León. En esta fachada renacentista, una serie de medallones nos representan importantes personajes de la historia y la leyenda. Desde el rey Príamo de Troya a Hércules, pasando por Julio César, Isabel la Católica o, entre muchos otros, el más bravo caballero que en buena hora ciñese espada, el Cid Campeador. Son, ante todo, imágenes que tratan de reflejar una épica, un heroísmo, un espíritu que pretendía ensalzar el Imperio español. Hoy, como decíamos, podemos descansar y reponer fuerzas. Si no como peregrinos de Santiago, que no lo somos ahora, sí como peregrinos de la vida, que toda vida es peregrinación, y más la nuestra. Aquí, en este elegante parador, pasamos la noche. En este lugar, además de descansar en cómodas habitaciones, podemos hacer más cosas. Por ejemplo, una vez llegado el nuevo día, admirar su arte, como el de los claustros que antaño alojaron vida religiosa, y en los que pareciera todavía vibrar esa vida. Esa vida religiosa se siente acaso más claramente en la iglesia. Accedemos a ella, cosa que hacemos con respeto, ya que se dice misa. Alojarse aquí, en el parador de San Marcos de León, es alojarse en la historia, y es recordar también algunas personas que hace siglos estuvieron aquí. Entre esos huéspedes ilustres no podemos por menos que recordar a uno de los grandes maestros de las letras españolas, un hombre, miembro de la Orden de Santiago, de la que era este edificio, y que dio aquí, con sus huesos, en el siglo XVII. Un hombre que escribiese cosas como aquello de: miré los muros de la patria mía, si un día fuertes ya desmoronados, de la carrera de la edad cansados, por quien caduca ya su valentía. Era un escritor que sufría por los males de su patria, que los denunciaba, asumiendo riesgos al hacerlo. Porque, como decía nuestro amigo, no ha de haber un espíritu valiente, siempre se ha de sentir lo que se dice, nunca se ha de decir lo que se siente. Pero ser valiente, decir lo que se siente, puede tener un coste. Y para él, para Francisco de Quevedo, que es el admirado compatriota del que hablamos, los tuvo. Pasó aquí varios años preso por haber denunciado las cosas que pasaban cuando tanto mandaba en España, acaso más de lo debido, el conde duque de Olivares. Quevedo, ya anciano, pasó aquí las de Caín, lacerado, entre otras cosas, por la humedad
del río Bernesga. Nunca se recuperaría de los efectos de su cautiverio, pero ni aquello hizo que dejase de escribir. Es toda una paradoja de la historia que hoy pueda alojarse alguien con toda clase de lujos, acaso en los mismos metros cuadrados en los que padeció Quevedo por ejercer la libertad de expresión y buscar lo mejor para su nación. Acordándonos de él, dejamos el maravilloso edificio que le alojó, el Hostal de San Marcos, y seguimos camino. Si Quevedo miró los muros de la patria, metafóricamente, nosotros miramos ahora las murallas de León. Murallas muy antiguas. León tiene restos de murallas de unos 2000 años de edad. Era esto un importante asentamiento militar romano, cuando el imperio intentaba sojuzgar a los bravos pueblos del norte de España. Existía en este lugar una legión, y de eso, de legión, viene lo de León. La historia seguiría rodando. León seguiría siendo clave, y en tiempos de la Reconquista surgirían otras murallas, las medievales, de las que quedan también magníficas muestras en la ciudad. Tiene León innumerables otras cosas de interés que podemos admirar. Entre ellas, la Casa de Botines, del genial arquitecto catalán Antoni Gaudí, con cuya estatua nos sentamos a admirarla. Junto a la Casa de Botines está el Palacio de los Guzmanes. No lejos, la preciosa Plaza Mayor, que se nos muestra en toda su amplitud. Podríamos así seguir callejeando y topándonos con muchas más cosas. Pero dejaremos que sean ustedes quienes las descubran cuando visiten León, cosa que sin duda, si pueden, deben hacer. Nosotros tenemos ahora que recuperarnos de tanto paseo, así que nos internamos en el famoso barrio húmedo de la ciudad, así llamado por la abundancia en él de tabernas, bares y mesones en los que trasegar líquido por nuestras gargantas. Y claro está, buenos alimentos. Y lo hacemos en una de esas tabernas, a la par que restaurante, el Llar. Aquí, la cecina, el jamón leonés, las morcillas y otras cosas, como los vinos de la tierra, obrarán el milagro de aportar a nuestro cuerpo los nutrientes necesarios para seguir haciendo de trotamundos, o más bien de trotaespañas, que trotar España es como trotar por el mundo entero. Y aunque nunca desgasta nuestro espíritu recorrerla, antes al contrario, nuestro cuerpo sí. Nuestra cocina se basa en productos todos típicos de la zona, pasado por embutidos, cecina de Astorga, con toda la contaminación de origen, y luego nuestra carta pues se basa todo en picadillo, revuelto de setas con morcilla, pimientos del Bierzo, nuestra tapa por excelencia, que lo ponemos todas las tardes, todos los días de la semana, y pues la ponemos con queso de Valdeón y con alioli. Es un duro trabajo esto de tapear el León. Qué duro es comerse este postre, esta deliciosa tarta de castañas del Bierzo. Pero alguien tiene que sacrificarse, alguien tiene que hacerlo. Con buen ánimo, iniciamos nuestra última etapa en este capítulo. Tras tanta ciudad, aunque sea antigua, necesitamos acercarnos a lo agreste. Y lo hallamos bastante cerca de León, subiendo por el valle de uno de los afluentes del río Bernesga, el río Torío, hasta pasar por el pueblo de Vegacervera. Hemos abandonado el llano. Estamos en dominios de la cordillera cantábrica. El río Torío atraviesa aquí un paraje natural de gran interés: las espectaculares hoces de Vegacervera. Las grandes moles de roca desnuda sobrecogen. Sobre ellas, la naturaleza nos reserva una gran sorpresa que va a ser el digno colofón de este programa. Llegamos.
Los paisajes son los típicos de tantas zonas de la cordillera, verdes prados y preciosos bosques de hayas. Pero los paisajes que hay aquí no son solo los que vemos, hay otros más escondidos, otros paisajes que están dentro del seno de la tierra. Acompañado del guía Jorge Gutiérrez, estamos a punto de llegar a ellos. Nos estamos aproximando a la boca de la cueva de Valporquero. Y pronto vamos a descubrir por qué esta cueva tiene un lugar de honor entre las cavidades de España. Es una cueva única. Pasamos de los paisajes del mundo exterior a los paisajes subterráneos. Y pronto nos damos cuenta de por qué es única esta cavidad. Las dimensiones de algunas de las salas de esta cueva son realmente espectaculares, como las de esta, conocida como la Gran Rotonda. Miles de metros cuadrados de extensión y decenas de miles de metros cúbicos de espacio. Y junto a las grandes salas encontramos otras menores, pero con formaciones muy interesantes. Estas pequeñas maravillas, que es la primera sala que se visita de la cueva, a lo largo de la historia tiene otros dos nombres, que son Sala de la Virgen, por una figura que está allí, y el otro Sala de los Huesos, porque es la única en la que se encontraron restos, bueno, por animales domésticos, algún corzo, que entró hasta aquí, no supo salir y aquí se murió. Y es una de las más bonitas y es la más antigua de la cueva. Esto se le calculan 2 millones de años, más o menos. No faltan en esta cueva, tampoco, profundas simas, ni, como en otras cuevas, espectaculares formaciones de estalactitas, estalagmitas, columnas y demás espeleotemas. Es una cueva llena de magia. De ahí el nombre de otra de sus salas, la Sala de las Hadas. Algunas de las formaciones que encontramos en esta cueva son muy extrañas, como esta del fantasma, que durante un tiempo fue el logotipo de la cavidad. Tampoco falta algún murciélago, parece que de los llamados murciélagos de herradura, que descansan aquí y cuyo descanso no queremos turbar. Al caminar por algunos espacios de esta cueva, uno casi tiene la sensación, a veces, que podría tener paseando por paisajes del mundo exterior, casi como si hiciese senderismo. Como aquí, en la llamada Gran Vía, cuyo aspecto recuerda al de algunos profundos desfiladeros de los paisajes de fuera. Hemos penetrado en un mundo extraño y fascinante, de una rara belleza. Y al final de nuestro recorrido nos aguarda una maravillosa sorpresa. Bueno, y esto es el final de la cueva, es la Sala de Maravillas. Abajo hay un pequeño lago y ahí a la derecha la cueva se acaba, ya no tiene salida hacia ningún sitio. Aquí hay un resumen de todo, de formaciones, colores, un poquitín de todo. Y en esta pared de ahí atrás, las excéntricas, de las pocas que hay en Valporquero, que son las que no están sujetas a la ley de la gravedad. Y en las cuevas de Valporquero hemos llegado al final de este capítulo por tierras leonesas, en el que hemos visto cosas tan interesantes. Uno más de tantos rincones extraordinarios de este gran país, lleno de ellos, que llamamos España.